cuando retomemos, tenemos a Jasón en la Cólquide, llega hasta el rey Eetes para solicitar el vellocino de oro, y ahí está también Medea, que... Vale, pues eso, ¿no? Sí. Por fin hemos llegado a la Cólquide con la nave Argol, con todos los argonautas, Jasón a la cabeza, que va a ir a tener una conversación con el rey Eetes, que es además hijo del Sol, de Helios, y al que le va a solicitar que le devuelva el vellocino de oro para poder llevárselo a su patria. Y Eetes, sorprendentemente, de muy buena manera, le va a decir: ¡claro que sí! Por supuesto. Pero para yo ver que tú eres un héroe que se merece llegar a su patria victorioso, tienes que pasar 2 pruebas. ¿Cuáles son esas pruebas, Gemma? Bueno. Dignas de un héroe, espero. Buf, pues mira. A ver. Primero va a tener que ponerle el yugo a 2 toros bravos, salvajes, pero no 2 toros cualquiera que están por ahí, por un campo, sino 2 pedazos de toros que pertenecían a Ares, que tenían las pezuñas de bronce y que además les salía fuego por las narices. Hombre, qué menos, no esperaba menos. Entonces, ponerle el yugo a unos toros salvajes que no han conocido yugo alguno, pues es una gran prueba. No contento con eso, Eetes le dice que una vez haya colocado el yugo a esos toros, va a tener que labrar el campo para plantar una semilla muy especial. Otra vez, semillas especiales, toros especiales. ¿Son semillas? ¿Qué son? Son dientes del feroz dragón que también Ares venció en Tebas. Y bueno, ahora veremos lo que pasa con las semillas, ¿no? No vamos a adelantar acontecimientos. Así que podemos imaginarnos a Jasón saliendo del palacio de Eetes diciendo: ¡ay, Dios mío! ¡Ay, por la cabeza de la Gorgona! Por todos los dioses y todas las diosas. Sobre todo porque, como hemos visto, Jasón es que solito anda muy perdido. Ya se hizo acompañar de 50 nautas para que le apoyasen y le acompañasen en el viaje, y ahora tampoco va a estar solo. Tampoco va a estar solo porque va a aparecer Medea. La hija de Eetes, una de las hijas de Eetes, que por supuesto nada más ver aparecer al extranjero se ha enamorado de él. Aquí tenemos otro tema súper recurrente de la princesa que se enamora del extranjero y que está dispuesta a cualquier cosa por conseguir su amor. Sobre todo Medea lo va a tener un poco más fácil porque al ser nieta del Sol tiene poderes mágicos. A los descendientes del Sol siempre se les confiere, claro, unas habilidades especiales, y esto pues le va a ayudar a, no sé si a conquistar a Jasón, porque yo creo que Jasón lo que hace es utilizar a Medea. Sí, vamos a terminar el programa viéndolo claramente, ¿no? Como lo ha utilizado, ¿no? Pero bueno, siempre surgen cosas cuando uno vive aventuras, ¿no? Sí, él se va a comprometer pues a tomarla por esposa a cambio de, bueno, pues de su ayuda inestimable para la consecución de las 2 pruebas. Efectivamente, porque Medea es una gran hechicera. De hecho, muchas tradiciones también dicen que es que fue aprendiz de la mismísima Hécate. Recordamos, esa diosa preolímpica más antigua que Zeus y los demás, a la que Zeus no se atrevió a poner cadenas. Entonces, claro, tenemos una pedazo de mujer aquí que va a tomar las riendas de la aventura, pues muy importante. ¿Y cómo va a conseguir Medea ayudar a Jasón en estas 2 pruebas? Bueno, pues lo primero de todo,
que va a hacer Medea, que además los artistas siempre la retratan con un montón de frasquitos con pociones, ¿verdad? Lo primero que va a hacer ella es fabricar una especie de poción mágica con la que Jasón se va a untar todo el cuerpo para que el fuego de los toros, que están despidiendo continuamente por los hollares, no le afecte. Es como una especie de traje de amianto, así de como de bombero, ¿no? El que se fabrica o Jasón. como el mejunje que se dan ahora los especialistas en el cine. Exacto. Pues esto está ya inventadísimo. Inventadísimo. Se lo inventó Medea y así fue como justamente Jasón consiguió uncir aquellos 2 toros. Y luego labrar el campo con la advertencia que le había hecho Medea. Cuidadito con los dientes de dragón, porque en cuanto los siembres van a salir de ahí unos guerreros que van a estar dispuestos a matarte. ¿Y qué es lo que hace Jasón? Siguiendo, por supuesto, los consejos de Medea, ¿eh? Al jamás se le hubiera ocurrido nada al respecto. Fue ella quien le advirtió de que debía alejarse de esos guerreros que iban a salir de los dientes del dragón y que se iban a lanzar contra él. Y coger una piedra enorme y lanzársela. Entonces, en el momento en el que la piedra les golpease, estos guerreros se iban a asustar, se iban a desubicar y se iban a empezar a pelear los unos con los otros hasta darse muerte ellos mismos. Y así hace Jasón y evidentemente sale bien. Ay, Gemma, es que no me puedo quitar de la cabeza ese combate tan espectacularmente filmado en una película inolvidable que os recomendamos vivamente. Jasón y los Argonautas, de Harryhausen, de 1967, sí, puede ser. De los 60. Que es magnífica. Maravillosa. Tiene unos efectos especiales que ya quisieran muchas de las películas, de las últimas películas del universo de Marvel, porque es que es verdaderamente fascinante, ¿no? El ingenio con el que se ha llevado a cabo esa gran producción, y la verdad que es una película muy recomendable. Ese combate de los nacidos de la tierra, de los Espartoi, es realmente memorable. No vamos a desvelar. Y no pongas ningún fotograma. Vale. No pongas ningún fotograma en el video podcast porque creo que lo mejor es que repaséis, que la veáis o la volváis a ver porque no se cansa uno nunca, ¿no? Sí, simplemente una advertencia sobre la película de Harryhausen, y es que invierte un poco esta historia que estamos contando, porque todas estas aventuras que está viviendo Jasón están dadas la vuelta. Las aventuras las vive antes de llegar a Cólquide, es decir, sin la ayuda de Medea. Y esto es una cosa que habla por sí sola, ¿no? Porque evidentemente Medea es apartada de la trama. Es cierto que ese rol de advertencia y de ayuda lo ejerce la diosa Hera, que forma parte del propio barco, ¿no? Es ese... El mascarón que hemos dicho. El mascarón que hemos dicho, que no me salía la palabra, y será ella la que le vaya advirtiendo a Jasón de todos los peligros y todo lo que debe hacer. Pero es eso, que muchas veces en las reinterpretaciones, que parece que vamos avanzando en la sociedad y demás, pero pasa lo contrario, ¿no? Que las figuras femeninas son apartadas y que muchas veces, a pesar de que ya hemos dicho que todas las interpretaciones de los mitos son válidas, porque es la esencia misma del mito, la variación, pero claro, muchas veces se utiliza esto como para decir, no, ves, si es que las mujeres tampoco aportáis mucho, ¿no? Pero bueno, digresión aparte, que es una buenísima película que os recomendamos encarecidamente. Pues sí, Gemma, porque si uno lee las fuentes y medita un poco, pues Jasón es un héroe, si me permitís, poco heroico, en el sentido de que siempre está auxiliado y apoyado por supuesto, por una divinidad, pero esto Ateneas lo hace con todos, ¿no? Pero en el caso de Jasón, que es Medea la que lo pelea continuamente, Jasón está así como mano sobre mano. Bueno, si me permitís. Sí, es que lo vamos a ver ahora, cuando van a tener que huir de la Cólquide, evidentemente, y vamos a ver que van a seguir viviendo aventuras y que va a ser Medea la que los saque de todos los líos. Sí, es que además se desvive, o sea, porque su héroe esté a salvo y esté cómodo, justamente para que él la quiera. En fin, creo que el mensaje también es de plena actualidad y de nada sirve
renunciar a todo para que el otro te quiera, porque justamente vas a obtener, creo que lo contrario. Esto le va a pasar a Medea, que no solamente está pendiente de todas estas pruebas, sino que además va a hacer sacrificios enormes dentro de su propia familia y va a traicionar a su padre y a su patria y se va a tener que exiliar. Y aunque Jasón se ha comprometido efectivamente a hacerla su esposa a cambio de... Bueno, me estoy adelantando, pero es simplemente por reflexionar sobre pues, esto que también has expresado. Al final, una relación no tiene que ser uno da y el otro recibe y no da nada a cambio. Tiene que ser que o aportas o apartas. ¿No? Exacto, es que los mitos nos hablan de una manera tan clara. Pero sigamos con el relato. El caso es que, evidentemente, como Medea ha auxiliado a este héroe que quiere recuperar un bien muy preciado de la Cólquide para llevárselo, pues evidentemente Eetes se va a enfadar. Y lo que acabas de decir, va a crear un conflicto con su hija. Ella se va a tener que ver obligada a exiliarse porque evidentemente ha traicionado la confianza de su padre y por extensión la de su patria, porque como decimos es un bien muy preciado. Así que van a tener que huir, pero antes de eso, que me he adelantado, Eetes, como decía, se va a enfadar y va a condenar a Jasón a muerte. Pero claro, Medea, ya previendo lo que iba a ocurrir, pues se ha llevado al héroe otra vez a mantenerlo a salvo hasta el vellocino de oro, que, como decíamos, está guardado por un dragón. Pero ya está ahí Medea, al quite, ha fabricado también una poción para dormir al dragón. Y así Jasón puede coger el vellocino con total tranquilidad y ahora sí salir huyendo. Ahora sí. Efectivamente. No sin antes coger también a su hermano, al hermano de Medea, como rehén, porque Medea también se está anticipando a su padre en el sentido de que les va a perseguir, va a ir detrás de la nave Argo. Y aquí es donde sucede uno de los primeros grandes crímenes de Medea, y es que, viendo que la nave de su padre es mucho más veloz que la nave Argo, por muy rápida que parezca en el nombre, pues va a descuartizar a su hermano y va a ir lanzando los miembros uno a uno al mar para que su padre se vea en la obligación de recogerlos, por tanto, de detener su ritmo para poder dar sepultura a su hijo y que éste pueda llegar al Hades. Pobre Apsirto, pero es que ya hemos dicho que Medea está dispuesta a cualquier cosa con tal de conseguir el afecto de Jasón, incluso hacer esta cosa tan terrorífica con su propio hermano. Así es, y de esta manera consiguen llegar de nuevo a la patria de Jasón, no sin antes tener algún que otro conflicto más. Sí, es que el viaje de vuelta también es muy accidentado, porque Jasón y Medea, después de este horrible crimen, van a necesitar purificarse. Y esta purificación, que está prescrita por Zeus y anunciada convenientemente por el mascarón de proa, les va a llevar hasta el reino de Circe, porque Circe es tía de Medea. Efectivamente, es la hermana de Eetes. Claro. Y entonces, pues esto también les va a retardar mucho, van a tener que enfrentarse a peligros que luego se retomarán en la Odisea. Por ejemplo, tendrán que superar la tentación de las sirenas. Para eso llevan también a Orfeo, que entonando un canto absolutamente encantador y embaucador, pues hará que los argonautas, en lugar de escuchar a las sirenas, estén pendientes de su canto, y así es como consiguen sortear este peligro. Por cierto, que este canto de Orfeo es también una gran fuente mitográfica para entender la cosmogonía, aunque ya sabemos que nosotras somos del equipo de Hesíodo, pero también Orfeo nos ofrece una cosmogonía en este canto con el que los argonautas consiguen superar el escollo de las sirenas. También van a tener que atravesar por Escila y por Caribdis, llegarán al país de los feacios, o sea, todo esto que luego encontrará ecos claramente en la Odisea, según recordaremos en algún momento. Van a llegar a las costas de Libia,
las costas de Libia, tendrán que atravesar el desierto con la nave Argo a cuestas, va a haber alguna parte del recorrido que no harán por mar sino por vía fluvial, en fin, la llegada a Creta que tú estás recordando, que es fascinante porque... Sí, y sale muy bien en la película. Que sale muy bien en la película y que digo es fascinante porque, en fin, esta gente que estudia ciencia ficción se cree que lo de los autómatas es de hace pocos siglos, pero es que Talos es un robot. Prácticamente, sí. ¿Verdad? ¿Qué pasa con Talos? Vamos a recordarlo brevemente porque también aquí los dioscuros tienen su protagonismo. Talos es de titán, autómata, robot, gigante de hierro, como queráis llamarlo. Habita en Creta y lo que hace es una actividad de vigilancia para evitar que visitantes indeseados lleguen a esta isla. O sea, evita la inmigración ilegal. Efectivamente. Y lo hace de una manera brutal. Pues de la manera que no se debe hacer. Que, como hemos dicho, es este gigante de hierro, pues evidentemente él va a calentar su cuerpo con el fuego y va a abrazar a todos aquellos que consigan llegar a las costas de Creta hasta abrazarlos y aplastarlos, básicamente. Vaya abrazo incandescente, nada agradable. Así que con esa maravillosa recepción en Creta, pues se van a tener que enfrentar los argonautas, ya como decimos, acompañados de Medea, que va a ser de nuevo la que salve la situación, porque mientras todos los argonautas entren en pánico absoluto, ella va a ser la que mantenga la calma y diga, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Porque este Talos, que está dando vueltas a la isla, tiene un punto débil. Un talón de Aquiles. Nunca mejor dicho, ¿no? Y nunca mejor dicho. Así es, su punto débil también se encuentra en el talón. Y Medea va a conseguir que él mismo se infrinja daño en el propio talón. Se va a golpear contra una roca, se va a hacer una herida, se le va a escapar por ahí, bueno, pues no vamos a decir sangre, pero el licor, ¿no? El licor, efectivamente, que le daba vida y entonces se va a desvanecer, va a perder la fuerza y así conseguirán librarse de este nuevo peligro. Está siempre, como vemos, Medea al quite para eliminar los obstáculos del camino de su chico. Así es. Y ya por fin conseguimos regresar a Iolco. Ahí está Pelias, esperando que no apareciese Jasón, pero Jasón aparece y bien acompañado además. Maldita sea. ¿Qué diría Pelias? Así es, va a encontrarse de nuevo con su querido sobrino del que quería deshacerse y que gracias a quienes lo han acompañado, pues no ha sido el caso. ¿Y qué va a ocurrir con Pelias? Porque Pelias no va a dejar el trono a pesar de que Jasón ha conseguido culminar su prueba. Hay que ver qué mentirosos son todos estos gobernantes. Eetes, sí, te doy el vellocino si consigues superar las pruebas. Pelias, sí, te devuelvo el trono si consigues traer el vellocino. Y luego, ¿qué tendrán los tronos, no? Qué difícil es soltar el poder. Pero claro, ahí está Medea también, que no va a tener tanta paciencia como Jasón. Ni paciencia ni se va a andar con tonterías, porque lo va a ver muy claro. Y esto también, ahora que lo estoy pensando, el problema que va a plantear ahora Medea está muy relacionado también con la actualidad. Y estas personas con grandes fortunas que, como el dinero no da la felicidad, pues lo que quieren es la juventud eterna. Y verdaderamente es espeluznante lo que están haciendo para intentar conseguirla, estos malditos magnates. El caso es que Medea va a conseguir convencer a las hijas de Pelias de que tiene una poción rejuvenecedora en un caldero hirviendo. Bueno, es que Pelias pues estaba mayor y sus hijas con la mejor de las intenciones, porque efectivamente, o sea, este afán, ¿no?, de la eterna juventud es tan antiguo como la propia condición humana. No queremos envejecer bajo ningún concepto, pero esto tiene un precio muy caro. Las pobres hijas de Pelias, vamos a entender que lo hacen con la mejor intención, sí. Asisten a este truco de magia. Son engañadas totalmente. Claro.
Porque Medea les hace un truco de magia. Medea va a lanzar un carnero viejo, requete viejo, despedazado además al caldero y de pronto va a salir de esa poción un corderito magnífico y bien lozano. Y van a decir las muchachas, de locos. Hoy para nuestro padre, Perfecto. Claro. Qué bien le va a venir. Y pues las muchachas despedazan también al padre y lo tiran al caldero con la esperanza de que su padre salga rejuvenecido, pero su padre no vuelve a asomar la cabeza. Ni joven, ni viejo, ni nada. Allí se queda cociéndose en la marmita. Uh-huh. Qué cosa más terrible, ¿eh? Lo contamos. Sí, lo contamos así con mucha liviandad, pero realmente no lo es. Medea es una homicida bastante fría. Bueno, es que para los griegos es una bárbara y los bárbaros Sí. hacían estas cosas, Uh-huh. ¿verdad? Así es como se venga Medea de Pelias. Y parece mentira que Jasón no esté tomando nota. Efectivamente, es que Jasón también se va a engañar a sí mismo a la hora de la verdad. Uh-huh. Porque ahora lo que ocurre es que Jasón finalmente no se queda en Iolco, sino que bien porque le deja el trono a otro de los hijos de Pelias, a Acasto, o bien porque Acasto le echa, Uh-huh. pues acaban yendo a Corinto. Y allí es donde pues se compran una casa y deciden empezar una vida normal, lejos de las aventuras y de Uh-huh. los monstruos y de los peligros. Y allí es donde Jasón y Medea van a tener a sus 2 hijos. Uh-huh. Bueno, hay fuentes que dicen que fueron 3, pero normalmente se admite que fueron 2. Es decir, una familia más o menos bien avenida, pero tiene que venir la chispa que desencadenará la tragedia. En efecto. ¿Qué es lo que pasa? Pues según Eurípides, que es la fuente Uh-huh. principal al respecto, el rey de Corinto, totalmente fascinado por las grandes hazañas de Jasón, va a ofrecerle a su hija. La mano de su hija. Efectivamente, Pero Jasón en matrimonio. Pero Jasón está casado con Medea. Sí, pero bueno, Medea es una extranjera, ya es rica, va a conseguir una muy buena posición. Bueno, tan buena posición es que Jasón tiene unas ganas de trono, de pillar trono también, y entonces esto, claro, le convertiría a la muerte del rey de Corinto, de Creonte, en el siguiente rey de Corinto. Así es. Y entonces Jasón, es que no se lo piensa, ¿no? Ni un instante. Va a repudiar a Medea. Así es. De hecho, tanto Jasón como evidentemente el rey, que no va a admitir que Medea con su descendencia permanezca en Corinto, pues la van a exiliar y le van a pedir que se marche con sus hijos a otro lugar. Y con los antecedentes que tiene Medea, pues ya sabemos que no se va a quedar quieta y que va a tramar una terrible venganza. Y tan terrible. Lo importante de esto también es comentar que en la antigua Grecia, en el momento en el que una mujer se quedaba sin marido o perdía la legitimidad de su matrimonio, pues estaba abocada prácticamente a la esclavitud, porque recordemos que Medea ha sido repudiada de su patria, ha sido repudiada por su padre y que no tiene absolutamente a nadie más que a Jasón. Está completamente aislada y ahora se ve en la obligación de marcharse. Y evidentemente sus hijos, que van a perder sus privilegios para con su padre, pues van a verse en esa misma situación de esclavitud. Y esto le hace reaccionar inmediatamente. Por supuesto. Y la venganza de Medea pues es de todos conocida, pero no tenemos más remedio que recordarla. Ya la anunciamos al principio del programa y vamos a ir deshilándola poco a poco. ¿Deshilándola? Pues sí. Pues claro que sí. Medea va a intentar engañar a Jasón para que acepte que sus hijos permanezcan en Corinto, que ella se marcha, pero que bueno, que sus hijos no tienen la culpa de absolutamente nada y de ser condenados a la pobreza y a la esclavitud, pues que no es de recibo, y que ella está dispuesta a sacrificarse por ellos. Y Jasón dice, no, mujer, pero si tú te vas con los niños y yo voy a ser rico ahora, os pago lo que necesitéis, ¿no? Es que es verdaderamente terrible la figura de Jasón.
Y el caso es que Medea consigue convencer a Jasón y a Creonte de esto, y para ello lo que hace es intentar adular a la propia princesa y manda a los niños con un gran regalo. Un regalo envenenado literalmente. Otra vez el regalo pero envenenado. Ahora envenenado de verdad. Envenenado con los venenos que sabía fabricar Medea. Así es, la princesa destapará esos regalos, que serán pues unas prendas que ella se va a poner y que estarán impregnadas en ese veneno mortal que la matarán prácticamente al instante. Y en consecuencia su padre, que presencia ese momento de desesperación, va a ir a quitarle todas esas ropas para intentar salvarla, y de tocar el veneno también va a morir. Así que Medea en un instante ha dado muerte a el rey y a la princesa. Pero no se va a conformar con esto, porque esto quizás no afecte de la manera que ella quiere al propio Jasón. Bueno, se ha quedado sin prometida, sin quizás el reino que tanto anhela, pero hay otra cosa peor, que es lo que va a hacer Medea para herirle en el corazón. Eurípides lo dice en algún momento de la tragedia, ¿no? En el corazón tú me diste y en el corazón yo te he dado. Efectivamente, la Medea de Eurípides afirma que el acto que va a cometer es por herir a Jasón. Y en esto radica ese sentimiento de no querer que prosperen sus enemigos, porque evidentemente Jasón se ha convertido en su mayor enemigo y lamentablemente va a decidir realizar este acto. Va a conseguir convencer a todo el mundo de que ella es la que tiene la razón. De hecho, el coro que aparece en la tragedia es un coro de mujeres a las que apelará recordándoles los sufrimientos del parto y lo duro que es la maternidad y demás. El caso es que ya según va avanzando la tragedia, la propia Medea también va a flaquear y va a admitir que cómo va a matar a sus propios hijos si para hacer daño a Jasón se va a hacer el doble de daño a ella. Porque una de las frases célebres que se citan mucho de esta tragedia es la de preferiría estar antes en la primera línea de la batalla a dar a luz a cualquier hijo, ¿no? Por todo el sufrimiento que esto conlleva. Entonces vemos a esta Medea que está muy determinada y que en ningún momento muestra símbolos de enloquecimiento, signos de enloquecimiento. O sea, ella está completamente consciente y sabe lo que está haciendo. Sí, porque si fuera un acto, digamos, un arrebato de celos, un acto irracional llevado por un calentón, si me permitís, pues a lo mejor habría una manera de justificar, pero no, es un acto absolutamente meditado y ese debate, ese agón interior que tiene Medea, creo que también es de lo más interesante de la tragedia de Eurípides. Así es. Y del propio personaje. Por supuestísimo. Ella va a flaquear, son sus hijos, pero en ese convencimiento también que hace a las mujeres de Corinto, les subraya el hecho de que ella ha traicionado a toda su familia, no tiene dónde volver, no tiene quien la ampare, lo ha perdido todo y bueno, es una mujer desesperada, pero su decisión no es irracional, ¿eh? Para nada. Está muy meditada. Muy meditada. Y de hecho es que, claro, toda la tragedia se desenvuelve en esta premeditación, ¿no? Todo el mundo sabe lo que va a ocurrir. Es cierto que otras tradiciones, tradiciones antiguas, y yo creo que muchas tradiciones contemporáneas o muchas adaptaciones, claro, nosotros no podemos concebir que esto ocurra, ¿no? Nos parece terrible y verdaderamente lo es, pero Eurípides lo que quería era llamar la atención sobre el público, y uno de los principales objetivos de la tragedia era incomodar al público y hacer pensar al público, y esto es precisamente lo que quiere Eurípides con esta heroína completamente consciente y fría y sabedora de lo que está haciendo. Entonces, Medea
También en ese momento de claridad, en ese momento de arrepentimiento, de pensar si realmente está dañando más a Jasón que a ella misma, va a plantearse la idea de que, que ya ha matado al rey y a la princesa, sus hijos están condenados y que es muy probable que los guerreros de Corinto los persigan y los maten. Entonces, lo mejor es que ella acabe con sus vidas de la manera más rápida e indolora posible. Sí, porque como has mencionado algunas tradiciones, sí que se hacen eco de que en realidad los hijos de Medea fueron asesinados por las gentes de Corinto, pero Eurípides con esta versión del personaje creo que acierta de pleno en esta interpretación. De hecho, hay ciertos chascarrillos que dicen que, claro, como el mito de Medea estaba teniendo bastante influencia en la época de Eurípides, pues que los corintios le pagaron para que escribiese una versión que los exculpase, ¿no? Pero bueno, eso queda para las elucubraciones históricas, ¿no? El caso es que sea por hacer daño a Jasón o por evitar una muerte más dolorosa a sus hijos, Medea va a cometer este acto atroz. Y lo va a hacer además con una espada, no lo va a hacer con sus pociones. Lo que nos dice una cosa muy clara en cuanto al simbolismo de la época. Las pociones, como bien has dicho en algún momento de estos dos programas que hemos grabado tan largos, son las típicas armas de las mujeres. Tenemos a Medea, tenemos a Circe, etc. Y las espadas son las armas de los hombres, ¿no? Claro. Son las armas del campo de batalla. Y Medea, para dar muerte a sus hijos, va a tomar una espada. ¿Y qué nos está diciendo aquí Eurípides? Que Medea ya no es ni mujer ni es madre. Ella ha conseguido, como decía en versos de la propia tragedia, olvidarse de sus hijos por un día para darles muerte. Es que es terrible, ¿eh? Impresionante. Qué manera de terminar el programa. Bueno, siempre tenemos que terminar con una lectura contemporánea, sí, y con una alusión también a la actualidad. Se llama síndrome de Medea a esta patología que algunos padres o madres sufren y que matan a sus hijos. Bueno, pues por hacer daño al cónyuge, pues a veces sí. En muchas ocasiones es así. Pero se llama síndrome de Medea, insisto, para referirnos tanto a los padres como a las madres, ¿no? Así es. Porque desgraciadamente, y la rabiosa actualidad, por desgracia, así nos lo indica, hay casos de madres y de padres. Y seguro que a cada una de nosotras se nos viene a la mente algún caso desdichado que de vez en cuando pues afloran en periódicos y noticiarios, el síndrome de Medea. Sin embargo, antes de continuar con la lectura contemporánea, la tragedia de Eurípides no termina con el asesinato de los hijos. Porque además se me ha olvidado añadir que el propio Jasón, cuando se entera del asesinato del rey y de la princesa de Corinto, acude a por sus hijos también temiendo que los corintios vayan a matarlos. O sea que es un miedo compartido tanto de Medea como de Jasón, no que Medea se esté inventando una excusa para su crimen. El caso es que Jasón no va a llegar a tiempo, Medea habrá matado a sus hijos y sin embargo, cuando llegue, tampoco va a ser capaz de castigarla. No, porque Medea saldrá huyendo en un carro enviado por el Sol, su abuelo, un carro tirado por dragones, y volará a otros lugares a realizar otras hazañas. Pero antes, evidentemente, dará sepultura a sus hijos porque se lleva los cuerpos y evidentemente es su deber sagrado. Claro, esta salvación dicen que a los atenienses del siglo V no les gustó nada porque les dejó completamente desubicados. ¿Cómo no iba a quedar un crimen como ese castigado? Bueno, en cierto modo es que Medea sale triunfante de toda esta historia. Además, la imagen, ¿no? De elevarse
por los aires, ¿no? Y dejar allí a Jasón postrado y hundido. Entonces, claro, esto es muy rompedor y, bueno, Eurípides era bastante rompedor en general, pero claro, esto resultaría muy impactante, ¿no? Totalmente. ¿Y qué nos puede estar diciendo Eurípides aquí? Bueno, ya nos lo dice la propia Medea, ¿no? Es que los dioses saben quién ha obrado mal desde el principio. Uh-huh. Medea se lo dice a Jasón desde su carro, ¿no? Mientras él la insulta y... En fin. Pero, bueno... Qué imagen más tremenda. Efectivamente. Tenemos que acabar, Gemma. Ay, madre mía, qué programa tan largo. Hay tantas cosas que comentar. Hay muchas cosas. Medea es que es un personaje fascinante también en su propia, no sé si llamarlo maldad, sobre todo esa complejidad, ¿no? Uh-huh. Y a Eurípides es que le interesaba tanto el alma femenina que ve en Medea pues un filón, pero no podemos detenernos más. No, podemos dejaros los comentarios, como siempre, que no os digáis qué os parece esta paradoja moral que nos ofrece Eurípides. Muy bien. Que, por cierto, una de mis teorías locas... Cuéntanos. Es pensar que Eurípides o era una mujer disfrazada de hombre o era un hombre al que le escribían las tragedias. Pero bueno, esto lo dejamos para el ámbito de la imaginación y la especulación. Cuéntaselo a tu profesor de teatro, a ver qué pasa. Espero que no te suspenda. Imagínate. Por esta cosa. A nosotros nos encanta, Gemma, ya lo sabes. Esperamos vuestros comentarios. Sí, pero antes, nuestra lectura contemporánea del poemario Medea de Chantal Meillard, en el que, bueno, la autora adopta la voz de este personaje y hemos decidido leeros el fragmento 14. Así que... Pues te escuchamos, Gemma. Allá vamos. Medea ha matado a sus hijos, exclaman, y tal vez sea cierto. Pero ¿qué saben ellos de lo que eso significa? Me temen, se apartan de mi sombra o le arrojan piedras. Las recojo una a una, estimo su peso, su acierto y las dejo caer. No cabe ya ninguna en mis bolsillos. Camino en círculos, entono un canto, 4 notas, me interrumpo, siempre allí, en la 4ª, y sigo caminando. Todo aquel que subvierte la norma es peligroso. Pero ¿qué sabréis de esto, vosotros, los sumisos, los vencidos, vosotros que adoráis al Dios de los ejércitos, al Creador, decís, artífice y señor de los espantos, huido y derrotado como todos los que vinieron a habitar entre los hombres? ¿Qué sabréis de la hiel que remonta la tráquea, del óxido que obstruye la garganta, del cangrejo que anida entre las vísceras y horada sin descanso la cavidad del vientre? ¿Qué sabréis del horror que no conoce el llanto? Matar lo que se ama no es algo de lo que tengáis conocimiento. Pensáis que todo crimen responde a un motivo. No es así. Todo tiene una causa, pero no toda causa es un motivo. El crimen os ofende. Pensáis que no os incumbe, que no sois responsables de aquello que sucede fuera de vuestro cerco. En el corral de los justos el pago restaura el equilibrio, pero ningún verdugo os pondrá a salvo de los falsos saberes. Ninguna víctima os salvará de la ignorancia. ¿Qué culpa? Preguntáis. ¿De qué somos culpables? Necios, ¿acaso no lo veis? ¿No oís el estruendo de la rueda? ¿No sospecháis del decorado? ¿No os tientan sus grietas? ¿No despertáis alguna vez entre un día y otro día con la pregunta en los labios? ¿Por qué el sueño? ¿Por qué la ingesta, la excreción? ¿Por qué desaparecen los que amamos? Pero cerráis los ojos y os ponéis a danzar. Adoráis el arte del engaño, los tibios resplandores, los rescoldos. Cada puesta en escena os conmueve. Veneráis la lengua muerta de lo escrito. Ninguna función vale, sin embargo, el precio que pagáis en duelos y aflicciones. Aplaudís la tragedia de la que sois actores, salvo si os toca perder. En tal caso, os acercáis al foso y aterrados, inventáis un muñeco de rostro complaciente, patético y voraz, que os invite a escalar las divinas gradas de la impostura. Muchas gracias, Gemma. Muchas gracias, Val. Respiramos y hasta el próximo programa.